Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando en esta hora, donde quiera que se encuentre usted, en su casa, en el carro, en su oficina, en la cocina, sentadito, donde quiera que se encuentre, los bendecimos en esta hora. Le habla su pastor Javier Ortega, desde aquí, desde la ciudad de Miami, a todos los que nos están sintonizando, donde quiera que se encuentren, los bendecimos en esta hora. Y la palabra del Señor nos dice así en este momento, y leemos nuestra Biblia honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Lucas capítulo 21, versículo 7. Leemos nuestra Biblia honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Padre, en esta hora te agradecemos por tu amor, tu cuidado. Gracias, Señor, porque solamente tú eres Dios Todopoderoso, el Todopoderoso Padre Santo. Señor, en esta hora te damos gracias porque sabemos que tú estás abriendo nuestros ojos espirituales para que veamos, para que entendamos que tu venida está cerca. Señor, gracias. Señor, gracias te damos. Señor, en esta hora te pedimos que tú hables y ministres a tu pueblo que nos está sintonizando en cualquier lugar del mundo, donde quiera que nos estén escuchando. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros cuándo serán todas estas cosas. Fíjese, Mateo capítulo 24 nos dice exactamente en palabras muy similares las mismas expresiones que el mismo Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Mateo capítulo 24, versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjese qué tremendo. Palabras similares por diferentes autores, en diferentes espacios, en diferentes momentos. Fue captado bajo el Espíritu Santo la misma expresión que nos dice a nosotros allí. ¿Cuándo serán estas cosas? Oiga, antes lo mirábamos lejos porque no se veía, pero ahora, al transcurrir el tiempo, todas estas cosas se están viendo a la luz del día. Usted prende televisión, internet, por donde quiera que usted lo mire, son noticias actuales de hoy en día. Estamos viviendo los tiempos finales, estamos viendo que los tiempos están siendo acortados. Oiga, uno no ha terminado de levantarse cuando ya es mediodía y cuando ya quiere comer algo. Oiga, qué tremendo, cómo han pasado las horas rápidamente. Y nosotros nos damos cuenta que los tiempos están siendo acortados, confirmados por la ciencia, que ahora el tiempo no es de 24 horas, sino de muy pocas horas al día. La NASA dice que el día ahora es de 16 horas aproximadamente. ¡Qué tremendo! Y la misma palabra del Señor dice que el Señor acortará los tiempos por amor a sus escogidos. Esos son usted y somos nosotros, los escogidos de Dios para vivir en este tiempo. Pastor, ¿y cuál es el tema de hoy? Señales antes del fin. Señales antes del fin. Cada uno de nosotros tiene que estar atento a qué tiempo está usted viviendo, qué está pasando en el mundo actual, qué está pasando con la sociedad donde vivimos, qué está pasando con las naciones, qué nos están enseñando todo esto. Pastor, el Señor está cerca. Claro, estas son señales antes del fin. Y la palabra del Señor a nosotros nos dice la primera señal que el Señor habla allí. Están enumeradas y la podemos ver y la hemos enumerado varias veces, pero no nos cansamos pues de decir las mismas cosas porque el Señor está cerca. Es tiempo de preparación personal para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este tema no es muy conocido en este tiempo porque todo el mundo habla de la prosperidad, pero la prosperidad según Dios es buscar a Dios y primeramente el reino de Dios y su justicia, más la otra gente, y lo vamos a ver, la otra gente está
más pendiente a cuánto gana, cuánto tiene en el banco. No, mi amado, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos. Bendito sea Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor en la primera señal que el mismo Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 24, 4, dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Oiga, cuántas personas se están levantando hoy, cuántos falsos maestros se están levantando hoy, cuántas personas están siendo engañadas literalmente, porque otro más vivo se levanta y dice: así me dijo el Señor, así me reveló el Señor, que ustedes, y mejor dicho, y sacan una multitud de pretextos para sacarle el dinero a la gente. Mi amado, tenga cuidado, lea lo que dice la Biblia, no se deje llevar por todo viento de doctrina, no se deje llevar, no se deje impresionar, porque esta gente tiene una linda palabrería de convencimiento, pero cuando uno va a la luz de la palabra, no tienen peso bíblico, no tienen respaldo bíblico. Mire lo que la Biblia sigue diciendo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Oiga, cuando uno lee la palabra, uno se empieza a gozar. Cuando usted lee la palabra, su vida empieza a gozarse. Se va la tristeza, se va la amargura, se va el resentimiento, se va todo. Su vida, 2 de Pedro capítulo 2, para los que nos están siguiendo, así que agradecemos al Señor. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Miren, mi amado, el Señor es bien claro en su palabra. Como también, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Cuántos falsos maestros se están levantando en este momento para decir: así me dijo el Señor? Mis amados, tengamos mucho cuidado, porque ahora se están levantando una partida de mentirosos que dicen: el Señor me dijo, cuando el Señor no ha dicho nada en su palabra. Y si alguien viene con una palabra que no confirma la palabra, entonces no viene de Dios. Esas apariciones modernas, tengamos mucho cuidado. La palabra dice que en los postreros tiempos, el Espíritu dice claramente que muchos apostatarán del Evangelio, escuchando a espíritus engañadores. Escuche bien, muchos se levantarán, muchos, algunos. Oiga, se están levantando por todos los lados. El Señor me dijo, tuve una revelación. No, mi amado, la revelación está escrita, la revelación es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, la santa palabra de Dios, que ninguna revelación es de interpretación privada. Por eso usted necesita afirmarse. Mire lo que sigue diciendo la palabra allí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánto nosotros estamos viendo que mucha gente ya no quiere creer en el Evangelio porque le han robado, le han sacado, le han manipulado, le han mentido, y todo para beneficio personal, enriquecerse esas personas mismas? Pero nosotros creemos el Evangelio de Jesucristo, por eso nos basamos en la palabra de Dios. Usted necesita vivir una vida, una relación personal con Cristo cada día. Escuche bien, usted necesita tener una relación personal con Cristo cada día. La Biblia dice: y todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesucristo te será dado. Ahora mire, hay que pedir en otros nombres, hay que hacer oraciones repetidas, ¿no? Cuando la Biblia prohíbe eso. Mi amado, la misma palabra de Dios dice, sigue diciendo ahí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No lo estoy inventando yo, está en la santa palabra de Dios aquí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oiga, qué tremendo.
pacta, siembra. Oiga, y eso lo repiten y ese es el fundamento de su religión o de su secta satánica y solamente lo basan en lo financiero. No, mi amado, el reino de los cielos no es ni bebida ni comida, el poder de Dios en el Espíritu Santo. Y dice la palabra allí, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, escuche bien, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo entero, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró, escuche bien, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¡Qué tremendo! Le pregunto yo a usted, todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para usted y para mí, para que nosotros huyamos de la ira venidera que se ha de venir con este mundo prontamente. Por eso el Señor dice en su palabra, escucha bien, en su palabra dice que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nosotros. ¿Cuántas personas conocemos que viven, que se llaman ser cristianos y no lo son? ¿Cuántas personas vemos hoy en día que se dan golpes en el pecho diciendo yo sigo cierta religión, pero vemos que sus vidas contradicen lo que la Biblia dice? Por eso dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La palabra del Señor nos dice a nosotros allí en Mateo capítulo 7, fíjense, Mateo capítulo 7, desde un principio la palabra del Señor nos dice a nosotros. Vamos a ver qué fue una de las primeras palabras que enseñó nuestro Señor Jesucristo allí en el libro de Mateo. Mis amados, cuando nosotros veemos la palabra y la escudriñamos cada día, nuestras vidas empiezan a cambiar para mejor. Mateo capítulo 7, versículo 15. Y a veces los pasamos por alto, porque como ya lo hemos leído, no, esto hay que volverlo a leer, meditarlo, rumiarlo, oiga, saborearlo. Mateo capítulo 7, versículo 15 nos dice la palabra así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espigos o higos de los abrojos? Mi amado, la palabra es bien clara, dice, guardaos de los falsos profetas. Oiga, según la palabra de Dios, escúcheme bien, según la palabra de Dios, un apóstol, según la palabra de Dios, tenía uno de los requisitos para ser apóstol, según la palabra de Dios, es de haber visto al Señor Jesucristo en persona. Ahora, ¿cuántos apóstoles y profetas están levantando? Así me reveló el Señor. No, mi amado, tengamos mucho cuidado, porque se están levantando tantas cosas fraudulentas a favor de ellos. Pero dice la Biblia, guardaos de los falsos profetas. Mi amado, creemos en el don de la profecía. Creemos que los hombres de Dios los llamaba. Cuando Dios les mostraba algo era porque la gente traía una palabra de parte de Dios para arrepentimiento al pueblo. Por eso vemos tantos profetas en la Biblia que se levantaban y decía, así dice el Señor, arrepentidos pueblo, porque si no vendrá juicio sobre sus vidas. Y la Biblia dice que el profeta Jonás, oiga, el profeta Jonás que le huyó, porque él sabía que Dios le había dicho, y cogió el barco en vez de irse para Nínive, cogió para el otro lugar completamente opuesto. Y de allí, cuando el hombre iba, porque sabía que Dios le había hablado contra ese pueblo, el hombre quiso huir, pero en el transcurso de la huida,
se levantó una gran tempestad en medio del mar y la gente, mire, todos desprovistos, llenos de horror, que el barco se hundía y él dormía en el cabezal. Oiga, ¿cómo vas a dormir en el cabezal si el cabezal es la punta de donde se moja todo? Y el hombre iba durmiendo y se levantó la gente. ¿Y tú por qué duermes, dormilón? No, es que esto se ha levantado por culpa mía. Tírenme a mí al agua y esto se calmará. La gente corta ni perezosa. Ellos habían orado a todos sus dioses y ninguno había respondido. Agarraron al hombre y lo tiraron al agua. Y Dios, en su infinita misericordia, había preparado un gran pez, el cual recibió a Jonás cuando fue lanzado del barco, se lo tragó y tuvo 3 días allí, mire, en el vientre del pez. Y hasta que él no reconoció, Dios mío, tú me has traído aquí, Padre Santo, perdóname, como cuántas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros, que hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de desilusión, que lo que teníamos por honorable nos han defraudado. Y mire, Dios allí en medio del mar, en lo profundo del mar, tuvo un encuentro con Dios. Y cuando ese hombre dijo, Dios mío, yo voy a hacer tu voluntad, el mismo pez cogió y lo lanzó a la orilla de donde estaba el propósito de Dios. Y entonces cuando ese hombre fue, imagínese usted, ese hombre estaba ahí en el vientre, esos líquidos, ya usted sabe, toda esa podredumbre allá adentro, esos líquidos gástricos y todas esas cosas que ese animal había comido en esos días. Ese hombre estaba podrido desde la cabeza a los pies, y cuando los de Nínive vieron salir a ese hombre por la playa, oiga, qué tremendo, algo terrible estaba pasando. ¿Y qué fue el mensaje que Dios había puesto en el corazón de este hombre? Arrepentidos, porque en pocos días Nínive será destruido. Oiga, qué tremendo. Tenemos que pasar por un momento estremecido de nuestra vida para poder creer que Cristo viene pronto. Y el mensaje de Jonás para Nínive era: arrepentíos, porque va a ser destruido. Oiga, cuando el rey escuchó todo eso, desde los animales, los niños y todo el mundo, fue en cilicio, humillándose delante de Dios. Y dice que por la misericordia del Señor, escuche bien por favor, porque no es por nuestra fuerza, es por la misericordia del Señor que nosotros no hemos sido consumidos, dice la Biblia. Y dice que este pueblo tuvo temor de Dios y se humilló y se arrepintieron de todos sus pecados, y Dios en su infinita misericordia cambió el panorama de Nínive. Por eso usted y yo, ahora Dios ha tenido misericordia de usted y de cada uno de nosotros, de que Dios sigue mostrando, escuche bien, Dios sigue mostrando su misericordia. Por eso los profetas se levantaban. Cuando un profeta se levantaba y traía palabra, mi hermano, era voz de arrepentimiento. No hablaba de dinero, no hablaba de dádivas, no daba sentido a que bendijeran al profeta. No, eso es cosas fraudulentas que se han levantado, movimientos que no vienen de Dios se han levantado en este tiempo para destruir a la humanidad, para hacer beneficio de las propias personas y sus propias iglesias en especial. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor en segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13. Oiga, qué tremendo cuando empezamos a buscar lo que dice la Biblia, cuando empezamos a escudriñar lo que dice la Escritura, que solamente Dios tiene poder para glorificarse en nuestras vidas. La palabra del Señor, escuche bien, la palabra del Señor a nosotros nos dice claramente allí en segunda de Corintios capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz, así que no se extrañéis, que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, como fin será conforme a sus obras, mis amados. Mi amado, el que se disfraza es porque no es. El que no enseña la palabra como es, como está escrita, mi amado, está fingiendo otra cosa. Usted me entiende lo que digo. Pero dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan. Escucha bien, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo? Pero no son, se parecen, se disfrazan, se ponen ropa parecida. Mi amado, el que es de Dios se conoce, no anda buscando beneficios personales. Viene que la gente se acerque a Dios. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué señales habrá de tu venida? Dice, mi amado, habrán falsos hermanos como lo hay entre nosotros. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, ahí cerquitita. Gálatas capítulo 2, usted lo puede leer en su Biblia. Usted tiene que leer la palabra de Dios cada día para que nadie le eche cuentos. Gálatas capítulo 2, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, para que la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Oiga, la gente quiere venir a ver qué estamos haciendo. No, mi amado, servimos a Dios con integridad de corazón. El que quiera buscar a Dios lo va a encontrar. Usted se arrodilla en su casa, métase a orar a su casa, empiece a clamar a Dios, usted empiece a buscar las promesas de Dios, agárrese de Dios y usted va a ver su vida cambiada. Pero la gente solamente anda ahora anden inventando puras oraciones aprendidas y todo el mundo tiene que repetir, cuando la Biblia contradice eso. Dice, cuando entres a tu cuarto, ora a tu cuarto. Entra en tu cuarto y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una vida personal con Cristo, una vida transparente, una oración que salga de lo más profundo del corazón. No, mi amado, estamos repitiendo lo mismo de la religión tradicional. Mira, te regalo esta oracioncita para que, mira, esto te va a resolver. Repítela 50 veces y tú verás que vas a ver. No. La Biblia es bien clara y si nosotros vemos, escuche bien. Si nosotros nos damos cuenta lo que dice la Biblia aquí en Mateo capítulo 6, mis amados. Mateo capítulo 6 nos enseña una gran verdad que usted debe tener pendiente todos los días de su vida. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidéis. Pero mire lo que dice el 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. Si alguien le regala una oración, muy agradecido, pero esa oración pertenece a usted o pertenece a alguien más. Pero nosotros que nos queremos guiar por lo que dice la Biblia, en Primera de Timoteo, capítulo 4, escucha bien, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice a nosotros claramente, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastor, suena fuerte eso, vamos a leerlo. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está claro, mi amado.
la palabra. Oiga, cuántos hermanos, eran hermanos, amaban, andaban con nosotros y empezaron a escuchar otras voces, otras personas por allí que aparecen y dicen cosas hermosas al oído. Uy, que estremecen al oído, que gustan al oído. No, mi hermano, la palabra del Señor es bien clara. Toma tu cruz cada día y sígueme. Pero ahora dice, no, ¿cómo tú? Si al contrario, ahora estás contento en Cristo, ahora somos salvos. Tú recibes a Cristo, ya eres salvo para siempre. Ahora tú puedes fornicar y cada vez que te den tus ganas puedes ir a saciar tus deseos por allí. No, mis amados, la Biblia es bien clara cuando dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. La misma palabra de Dios dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, ira, enojo, todas estas cosas. Y si alguno, escuche bien, y si alguno no quiere andar de acuerdo a la palabra, bueno, que el Señor le bendiga, no lo juzgamos. La misma palabra los juzga a esas personas. Por eso usted y yo debemos de estar percibidos de cada paso que nosotros damos. Mire lo que sigue diciendo la Biblia ahí en 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto. Oiga, cuántas cosas nos han sido enseñadas por el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahí tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Toda la Biblia es para beneficio personal de nosotros. Pero mire también lo que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos enseña a nosotros allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. 2 de Timoteo 3:1 en adelante. La palabra dice, también debes saber esto. Cuando dice también debes saber esto es porque ya lo ha dicho anteriormente y muchas veces. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Conoce usted a alguien que tenga estas características? Me parece que conocemos a muchos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, porque estos son los que se meten, ya miren cuántas cosas. Y la misma palabra del Señor también debe saber esto, mi amado. En estos tiempos estamos viendo hijos desleales, hijos sinvergüenzas, padres sinvergüenzas, gente que ya no quiere buscar a Dios, que quiere cambiar el evangelio de Dios por libertinaje personal. No, mi amado, esto no es que yo cambio la Biblia, me acomodo, es que yo me tengo que acomodar al evangelio de Cristo. La Biblia dice, si el grano de trigo no muere, entonces no llevará fruto. Debemos de hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Cada uno tiene que hacer morir lo terrenal en vosotros. Cada uno tiene que empezar a andar de acuerdo a Dios y a su palabra. No es que por allí enseña, no, es que dice la Biblia. Usted un día va a estar delante de la presencia del Señor y muchos de nosotros en los próximos años vamos a tener que darle cuentas a Dios. Posiblemente a usted le queden horas, usted necesita arrepentirse. La Biblia dice, está establecido para los hombres que se mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pastor, ¿dónde lo dice? Hebreos 9. Vamos a buscarlo, mis amados. El libro de los Hebreos 9. Allí está, bien claro, bien bonito, para todos nosotros. El libro de los Hebreos, capítulo 9, 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que se mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La gente está tomando las cosas de Dios muy livianamente, pero la palabra del Señor dice que está establecido para los hombres que se mueran
una sola vez ahora con estas guerras, con estas situaciones que se presentan en nuestro país. Oiga, que se levanta gente mire, pasa un carro y empieza a tirar bala para todos los lados, se levanta, pasa alguien, empuja a la gente para que lo atropelle el bus, tira personas que tiran a personas para que lo atropelle el tren. Oiga, qué tremendo. ¿Cuándo en esta vida hemos visto esto? Gente desleales, gente con odio, con rencor, amargura, resentimiento. ¿Cuánta gente se levanta cada día para matar personas? Increíble. ¿Cuántas de las personas ahora mismo solamente están preocupadas cuánto dinero van a ganar en vez de estar preocupadas que Dios guarde a sus familias? Oiga, ¿cuántas de las personas ahora mismo en Israel están orando para que esas bombas, esos misiles no lleguen a sus casas? ¡Qué terrible! Y usted está preocupada, ¿y qué color de pinta uña utilizo? No, mi amado, usted necesita acercarse a Dios, buscar a Dios, acercarse con todo su corazón, para que cuando Él venga o usted le tenga que dar cuenta a Dios, usted tenga que darle buenas cosas a nuestro Dios. ¿Cuántas cuentas buenas usted necesita poner en las manos de Dios? La misma palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 12, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Qué poderosa palabra. Esto no es muy popular en estos días, pero usted y yo estaremos dando cuentas a Dios por todo lo que hicimos y por todo lo que dejamos de hacer. La palabra del Señor nos sigue diciendo a nosotros, para aquellos que les gusta escudriñar la palabra, que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Escuche bien, cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios prontamente. Escuche bien, algunos muy cerca, posiblemente hoy en la tarde, mañana, usted tendrá que dar cuentas a Dios. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Dónde se encuentra eso? 2 Corintios 5:10. Mi amado, usted necesita arreglar su vida con Dios. Dice, y cuando veáis que suceden todas estas cosas, erguíos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Su vida y mi vida está cerca delante de la presencia del Señor. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Escuche bien, la palabra del Señor nos dice allí en Santiago capítulo 7, el libro de Santiago capítulo 7 nos enseña, oiga, qué tremendo cuando usted empieza a leer la palabra de Dios de aquí para allá, de allá para acá, y empieza a encontrar las cosas grandes que Dios tiene para su vida. Aquí en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y el Señor nos dice a nosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Oiga, cuántas manos están sucias porque solamente saben señalar a este, señalar al otro, señalar de aquí, señalar de allá, pero no se señalan sus propias vidas personales. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña por qué miras la paja de tu hermano y no miras tu propia viga. A veces nos queremos estar señalando a otros cuando nuestro ojo no hay una paja, sino que hay una gran viga. Nadie mira sus propios pecados. Mi amado, es tiempo de reconciliarnos con Dios. Mire lo que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oiga, el Señor está cerca. Usted quiere ver tiempos de bendición para su vida. Usted necesita buscar a Dios. Usted necesita acercarse a Dios. Usted necesita arreglar esas cuentas pendientes que tiene con Dios. Mi amado, usted quiere ver tiempos de refrigerio. La Biblia tiene la respuesta para su vida.
Dice la Biblia aquí en el libro de los Hebreos, en el libro de los Hechos 3:19, la misma palabra a nosotros nos enseña. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Escuche bien. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primero, ¿qué es lo que necesitas hacer, mi amado? Necesitas arrepentirte de todos tus pecados. Solamente Dios y tú sabes en qué le está faltando o le estás sobrando a Dios. Dice la palabra así: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga, qué lindo. Y el Señor, usted quiere que vengan tiempos de refrigerio para su vida. Usted necesita arrepentirse de todos sus pecados, de vivir una vida alejada de la presencia del Señor, enfocada solamente en lo que dicen las noticias y en el teléfono y en las redes sociales. No, la misma palabra del Señor nos dice a nosotros allí en 2 de Crónicas 7:14, dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren y se arrepintieren de todos sus pecados, entonces yo sanaré su tierra. Qué lindo el Señor cuando dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de todos sus pecados. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. ¿Cuánta gente pasa más tiempo en otras cosas en vez de buscar a Dios? Usted necesita arreglar su vida con Dios. Y en este momento Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Y Dios quiere que usted responda a su llamado. Vamos a orar, mis amados. Incline su rostro ahí donde quiera que se encuentre. Padre Santo, en esta hora yo te pongo a tu pueblo, Padre Santo, que está escuchando tu palabra, que ha sido redarguida por tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo le ha ministrado en lo profundo de los corazones, Señor. En este momento nosotros, Señor, yo te pido que tú perdones todos sus pecados, Señor. Tú los perdones de toda su maldad, Padre Santo. En este momento te agradecemos porque tú eres un Dios de oportunidades, Padre Santo. Señor, en este momento, Padre Santo, te agradecemos por lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Señor, te ponemos en tus manos, mira las necesidades de tu pueblo, Padre Santo. Te ponemos, Señor, sus familias, para que tú perdones sus vidas, tú perdones sus pecados, Señor. Tú los ayudes a cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lávalos con tu sangre, límpialos de toda su maldad, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre Santo. Encomendamos este pueblo en tus manos para que tú te sigas glorificando en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Nos despedimos a todas las personas que nos están sintonizando y creemos que Dios tiene bendición para su vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Se despide su pastor Javier Ortega. Dios les bendiga.